Bueno, ahora vamos a hablar de los aspectos que se conservaron del teatro renacentista, lo que aún sigue vivo en la actualidad. Pues el teatro renacentista dejó como frutos muchísimas cosas, pero las más famosas son, por ejemplo, la estructura, pues en algunos teatros aún se conservan los palcos y aún siguen, por decirlo así, estando ahí la gente como con más dinero y como la más reconocida. También se conserva todavía la iluminación, pues aunque ya no es la misma iluminación deficiente de ese tiempo, pues fue un punto de arranque para poder desarrollar la buena iluminación que tenemos hoy en día en los escenarios de teatro. Y no solo en los escenarios del teatro, sino también en los escenarios de cantar y de bailar y muchísimos otros. También dejó como frutos la inclusión del ballet en las obras como recurso para darle vida a la dramatización. Pues el ballet ahora se utiliza como para agregar un poco de entretenimiento para llamar la atención de la gente. También el uso de versos en los diálogos eh, sería como para también darle un poco de gracia y de vida a la obra. Pues también vamos a hablar de los hechos que coincidieron con el renacimiento del teatro francés, tales como, bueno, la renovación de las ciencias naturales y humanas. En este tiempo, las ciencias naturales y humanas estaban pasando por un serio cambio, ya que el pensamiento de cada humano estaba como independizándose, eso en cuanto a lo humano, y en cuanto a lo natural, pues se estaban descubriendo muchos más remedios naturistas, vacunas hechos a base de la naturaleza. También el debilitamiento de la Iglesia Católica, pues como cada quien, como ya dijimos, está buscando su pensamiento, eh, también estaban buscando como su propia religión, una que satisfaciera todas las necesidades de cada persona. Entonces se fueron como por lo cristiano, por el budismo, y la Iglesia Católica se vio seriamente afectada y también la autoridad que ésta tenía en lo legal y en lo social. También coincidió con la construcción de estructuras renacentistas más características, entre ellas los teatros. En este tiempo se construyeron unos teatros muy lindos y uno de los teatros más lindos, como bien el mundo sabe, son los teatros italianos y franceses. Casi todos ellos fueron construidos en la época del Renacimiento, pues porque ya no estaba haciendo la misma estructura clásica y la misma construcción clásica de siempre, sino que estaban innovando con nuevos pisos, nuevos diseños en las paredes, ventanas. Entonces se renovó muchísimo la construcción. También las nuevas ideas artísticas aportadas por Leonardo da Vinci, pues da Vinci fue un artista muy innovador que pues le dio como cierto giro al arte, de cierta manera, y así también inspiró muchos artistas pequeños, por decirlo así, a que también se salieran de su zona de confort y empezaran como a crear cosas nuevas. Y por último, con el comienzo de la importación de productos italianos a España. Como bien sabemos, hasta la época del Renacimiento, hasta cuando empezó el Renacimiento, Italia y España eran una de las grandes potencias económicas mundiales, y no solo económicas, sino políticas, en cuanto a literatura, en cuanto a arte, eran dos potencias grandísimas. Pues con el comienzo del Renacimiento, estos dos países se vieron seriamente afectados porque los otros países estaban también comenzando a darse cuenta de que también tenían para volverse en grandes potencias, y pues decidieron como unir sus fuerzas para el comercio. Entonces, no solamente Italia le daba a España, sino España también le daba productos a Italia. Entonces fue ahí cuando comenzó, por decir, como un tratado de libre comercio entre estos dos países. Entonces fue muy, muy importante el comienzo de la importación entre productos a España,
porque fue como el comienzo de una nueva economía para estos dos y para Europa. Bueno, dejando ese tema a un lado, vamos a hablar un poco de las obras más características del teatro renacentista francés, y como bien sabemos, uno de sus más altos exponentes son Molière. La última obra de Molière se llama El enfermo imaginario, la cual se trata sobre Argan, que es un hipocondríaco, que también es esclavo de sus supuestas enfermedades que él inventa, y que también es esclavo de una medicina que ya se va convirtiendo más como en un negocio. Este hombre tenía una hija, era su única hija, y la quería casar con un hombre al cual ella no amaba, que era el director de la clínica en la cual él se encontraba. Pero Argan no lo hacía por el bien de su hija, Argan lo hacía por un bien propio, buscando un beneficio que era poder asegurar tratamiento gratuito y de por vida para sus supuestas enfermedades. Pues Argan no solamente tenía esta hija, tenía también una esposa que era bastante interesada, y pues obviamente a ella le convenía muchísimo que Argan muriera porque podría heredar su fortuna, porque Argan era un hombre bastante rico. Entonces ella empieza como un proceso, por decirlo así, como para acelerar su muerte. Entonces empiezan a pasarles muchas cosas a estos personajes. En cuanto a Argan, pues por la constante lucha de que su hija se enamore del director de la clínica y de que se casen. Y en cuanto también a que él lucha, por decirlo así, como por los intentos de asesinato que provienen de su esposa, y pues la lucha de su esposa por matarlo a él. Entonces es una obra bastante interesante, y pues ya vamos a escuchar más de ella.